A veces es una enfermedad tuya o de alguien más. A veces, muchas, son temas de salud mental, ansiedad, burnout, depresión leve que va y viene. A veces es darnos cuenta de que el lugar en el que vivimos está tan contaminado. A veces es hartazgo de nuestra rutina o solo una sensación de desconexión con la vida, no permanente, pero que se asoma de vez en cuando y nos hace dudar del camino en el que estamos. Y cada quien encuentra sus formas de no mirar demasiado ese dolor. Esta no es mi prioridad ahorita. Así es la vida, no hay mucho que pueda hacer. Es culpa de las corporaciones que nos controlan. Mi enfermedad es hereditaria, no hay mucho en mis manos. Así funcionan los negocios y hay que llevar dinero a la casa. Ya estoy muy viejo para empezar algo. O no estudié finanzas. ¿Cómo voy a hacer un proyecto propio? Al igual que con todo lo que nos duele, las explicaciones que nos damos son diversas y al mismo tiempo tan similares. Pero detengámonos un poco. ¿Qué me está diciendo este dolor? ¿Qué hay detrás de la explicación que me repito desde hace tanto tiempo? Hoy te invito a que consideres que lo que te duele te está mostrando las cosas que no están bien en nuestro sistema. Tal vez tú estás mal porque el sistema en el que vives está mal. Por ejemplo, puede ser que lleves comiendo la comida del súper por toda tu vida y ahora esa misma comida te dio diabetes o problemas cardiovasculares a ti o a algún familiar. O puede ser que elegiste al pie de la letra las instrucciones de la cultura para ser feliz, estudiaste, conseguiste chamba, subiste la escalera, pero hoy te sientes vacía o desaprovechada. O puede ser que aprendiste a seguir las reglas de la cultura en cuanto a cómo vestirte, cómo organizar tu rutina, a dónde irte de vacaciones, y aún algo se siente falso, algo se siente insostenible. Te compraste tu coche, te vistes con lo que todos se visten, pero te vienes enterando que todo esto está matando cada vez más rápido a nuestro planeta. Por eso hay que respirar y darnos un espacio para dejar de culparnos a nosotros mismos y voltear a ver que no eres tú, es el sistema. El sistema es el que nos ha condicionado así y nos ha hecho creer que nosotros como individuos somos culpables por estar enfermos, deprimidos, desconectados. Porque lo que te duele es un espejo de los límites de nuestra cultura, de nuestra economía, a veces hasta de nuestras mismas ciencias, de crear formas mucho más integradas para vivir. Porque nos damos cuenta que nuestros dolores, nuestras heridas, nos muestran que nuestra forma normal de vida ha separado el bienestar físico del bienestar mental, del social, del financiero, del medioambiental. Y por eso nos duele, porque la vida realmente no está separada. Por eso, reflexionar sobre tus dolores nos muestra cómo funciona ese sistema en el que vives, en el que vivimos todos, y cómo desde ese mismo sistema también tenemos que sanar. Tu dolor te ayuda a entender mejor el sistema en el que vives y lo que este sistema necesita. Si todos estamos siguiendo las reglas, pero no estamos llegando a donde queremos con nuestra salud, con nuestro dinero, en el amor, en el bienestar mental, o simplemente vivir de maneras más tranquilas y sustentables, pues hay algo mal con esas reglas y esa cultura en la que estamos metidos. Ahora, hago una pausa, porque hay muchas formas de continuar con esta masterclass. Podemos llevarla hacia temas de sanación individual y ver diferentes caminos para revertir estos efectos que la cultura ha tenido en ti. Podemos hablar de modalidades de sanación, de empoderamiento, de autoconocimiento, recomendarte jugos verdes, que te metas a un estudio de yoga. También, como ya vimos que el sistema que no funciona, pues podemos también organizar una marcha, criticar las fuerzas corporativas, criticar al gobierno detrás de este sistema que nos ha enfermado, que nos ha dañado.
O podemos, y esta es la hipótesis que quiero compartir contigo hoy, que al comprender que nuestros dolores vienen del sistema, pues nos atrevamos a levantar la voz con la voz más poderosa de todas, creando nuestro propio proyecto, creando nuestra propia propuesta. Si la vida normal nos ha llevado a donde estamos, si los negocios son la principal fuente de creación de realidad, pues nuevos negocios traerán una nueva realidad. Los mismos negocios repetirán la misma realidad. Entonces, la hipótesis que está detrás de esta clase y detrás de todo el concepto que hemos desarrollado en The Wellness Business Lab es que todos los tipos de masterclass son importantes, las de protesta y levantar la voz, las de sanar de manera individual, pero crear negocios no solo ayuda a esas dos cosas, sino encontrar nuevas formas de hacer las cosas y que justamente porque son negocios, entonces se vuelven mucho más sustentables en el largo plazo, llegan a más personas y por lo tanto tienen más chances de ir cambiando la realidad. Entonces, al mismo tiempo que creamos algún negocio, estamos denunciando lo que no funciona y sanando lo que nos ha enfermado. Imagínate si pudieras convertir lo que te duele en un negocio integral que articule más esferas del bienestar. Imagínate si todos los que estamos en este Zoom lo haríamos. Habría una nueva realidad para cada uno y para el mundo. Así que bienvenida y bienvenido a esta masterclass de Convierte tu dolor en un negocio. En la primera parte vamos a identificar las causas sistémicas que originaron nuestros dolores, desde hábitos en la familia hasta dinámicas culturales o rutinas dañinas que hemos normalizado. En la parte 2 veremos cómo los incentivos de los negocios convencionales, al enfocarse solo en cifras y en métricas específicas, generan productos o servicios que son incongruentes con el bienestar integral. Cuando yo hablo de bienestar integral me refiero a este bienestar que integra todas las esferas y no nada más una. En la parte 3 veremos principios para diseñar modelos de negocio que no repliquen esas contradicciones o separaciones, sino que las tomen en cuenta para proponer algo más congruente. En la parte 4 te voy a platicar un poquito del Wellness Business Lab, que es este espacio que precisamente nos acompaña en este viaje para crear, a partir de nuestros dolores, la comprensión sistémica y de ahí generar negocios más integrales que cambien la realidad. Y al final haremos un espacio para comentarios, preguntas, para compartir, tal vez conocernos un poquito más. Así es que vamos. Para hablar de la parte 1 del pensamiento sistémico, vamos a empezar con un ejemplo, las enfermedades crónicas. Muchos de nosotros aquí sufrimos de una o conocemos a mucha gente que sufre de una enfermedad crónica o muchas. Y entonces yo pregunto, ¿será que las causas de estas enfermedades son individuales? ¿Que la gente es glotona, es floja y por eso está enferma, como a veces creemos en nuestra cultura? ¿O hay alguna otra fuerza detrás de estas enfermedades, más allá de que la gente quiere estar así? Para poco será sorpresa saber que las 4 enfermedades que más nos matan son las cardiovasculares, las crónico-respiratorias, el cáncer y la diabetes. Entre el 70 y el 80% de la población mundial muere por estas causas. Y, sin embargo, esta prevalencia de enfermedades crónicas es relativamente reciente. Esto tiene a lo mejor 70 años que vienen subiendo las enfermedades crónicas y las infecciosas, que son las que nos mataban por gran parte de la historia de la humanidad, pues han ido disminuyendo. A esto se le conoce como la transición epidemiológica. Y claro, las infecciosas han bajado porque hay más prevención, hay más antibióticos, hay más servicios de salud pública, como el drenaje, por ejemplo, y otros servicios que evitan infecciones. Pero las crónicas han subido porque sus causas no son bacterianas, no se pueden curar con un antibiótico. Estas están relacionadas mucho más al estilo de vida y al lugar en el que vivimos. Y eso es lo que ha cambiado en los últimos 100 años y por lo tanto estas enfermedades han subido. En México, por ejemplo, las principales causas de muerte son estas enfermedades marcadas en azul, que son las crónicas no transmisibles, es decir, que son enfermedades no contagiosas. Y entonces, para hacer esta introducción, este ejemplo al pensamiento sistémico, pues hablaremos de la comida, porque la comida está relacionada no solo a temas de nutrición, sino a temas de cambio climático, pobreza, economía y muchas cosas más. Y ahora veremos por qué.
Como todos sabemos y nos hemos dado cuenta, la forma de comer en el mundo ha cambiado mucho. Desde inicios del siglo XX, la dieta normal, la que ya hacemos todos los días, se ha vuelto más una dieta de ultraprocesados. Vamos al súper y compramos la comida en caja, a veces ya lista o casi lista para comerla. Esta dieta de productos que se producen en fábricas son densas en energía, harinas refinadas, grasas saturadas, azúcares, carbohidratos, conservadores artificiales. Y esto es uno de los principales causantes, no la única, de este fenómeno de la obesidad y las enfermedades crónicas que han aumentado tanto en el mundo. Con decirles que 10 empresas, únicamente esas 10 empresas producen el 28% de toda la oferta mundial de comida. Y ellos no están surtiendo los mercados de comida fresca, sino muy al contrario. En México, por ejemplo, somos el país número uno en consumo de bebidas azucaradas, de fideos instantáneos, y nuestra dieta realmente ha cambiado radicalmente en los últimos 40, 50 años, y por eso, pues, han subido tanto las enfermedades crónicas. Pero más allá de eso, no nada más es una afectación al cuerpo humano, porque para producir esta cantidad de comida de esta manera, se requiere lo que es la agricultura industrializada. Se requiere hacer monocultivos que erosionan el suelo, que usan pesticidas, fertilizantes, y esto contamina ríos, mares, lagos, mata animales, plantas, intoxica personas. Y esto tiene una afectación pues más allá del metabolismo humano, sino también en el metabolismo planetario. Y si se fijan, la cultura también es de alguna manera causante de todo esto, porque la cultura ha sido parte de esta transformación. Lo que nos dice la publicidad, por ejemplo, nos vuelve aspiracional este tipo de vida por las personas que nosotros admiramos y que de alguna manera nos están mostrando las cosas que nosotros deberíamos de estar consumiendo. Y eso es lo que hemos cambiado en los últimos, pues en las últimas décadas. Todas estas cosas de la publicidad están en la cultura y afectan precisamente nuestros temas de salud, ¿no? Y esto lo uso otra vez de ejemplo para ver cómo la cultura también es parte de esto. Entonces, toda la comida ultraprocesada también ha cambiado mucho la manera en la que nosotros consumimos productos alimenticios. Antes a lo mejor se consumían de otras maneras, cocinábamos más, íbamos a mercados, la leche nos las entregaban en casa, pero desde hace 30, 40 años, pues esta se ha vuelto la nueva norma, ¿no? La manera en la que recibimos nuestros alimentos normalmente pues ya ha cambiado. Entonces no podemos explicar la diabetes y la obesidad en México solo diciendo que los mexicanos son flojos y glotones, echándote la culpa de que tú no quieres. Si todo tu sistema, lo que ofrecen en la esquina de tu casa, lo que se habla en la televisión y todo este bombardeo mediático que tenemos, además de otras causas políticas y económicas, pues esto es lo que ha generado la tormenta perfecta de las enfermedades crónicas, ¿no? Desde lo que vemos en la tele, desde cómo estamos acostumbrados a trabajar, cuántas horas y cuánto tiempo sin movernos, lo que estamos viendo en nuestras redes sociales. Mismo si tenemos acceso a seguridad, agua limpia y aire limpio, nos está haciendo que tengamos estilos de vida mucho más sedentarios y mucho más nocivos que generan enfermedades crónicas. Y así está organizada nuestra economía. Entonces yo les quiero mostrar, esto es una de las cosas más importantes en mi vida realmente, que las causas sistémicas son más importantes que las responsabilidades individuales. Y por eso, cuando nosotros queremos hacer un cambio hacia el futuro, claro que tenemos que educar a las personas individualmente, tenemos que cada uno de nosotros sanar, aprender a cocinar, hacer ejercicio, cuidarnos. Estoy hablando obviamente de salud, pero también tenemos que buscar cambios sistémicos en la cultura, en la política y tal vez especialmente en la economía. Otros ejemplos, si tú tienes ansiedad y burnout laboral, se trata solo porque no te sabes relajar o más bien de una causa sistémica, como modelos económicos que glorifican la productividad infinita, jornadas largas, hiperconexión digital o la soledad crónica. Se trata solo de gente que insiste en estar sola o más bien de una causa o de causas sistémicas como urbanismo individualista o vínculos digitales superficiales o una cultura del éxito basado solo en la competitividad. Si tienes deuda y angustia financiera, ¿será que solo te la pasas gastando y gastando? ¿O también se trata de una cultura de consumo, créditos fáciles y falta de educación en estrés, porque tener gente ansiosa pues vende mucho más? El insomnio crónico, a veces también lo culpamos también de manera individual. Y claro, te tomaste un café a lo mejor en la noche, pero ¿qué onda con la contaminación lumínica de ciudades, la hiperconexión digital, horarios laborales extendidos?
Entonces, las causas sistémicas detrás de nuestros sufrimientos, nuestros dolores, son muy importantes. Entonces, al entender las causas sistémicas de la falta de sueño, pues tal vez no solo criticar el sistema o decir que no tomes café, sino entrarle a hacer proyectos, por ejemplo, de diseño de mobiliario y cortinas inteligentes para sueño, o apps para que regulen los ciclos circadianos, o hoteles, espacios urbanos mucho más enfocados en cuidar el pilar del sueño. O las alergias. Últimamente estamos rodeadísimos de alergias, ¿no? Y nos damos cuenta que también tiene causas mucho más sistémicas que individuales, estar en ambientes contaminados, comiendo productos alimentarios tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de solo pensar en la solución convencional de hoy, ¿no? Que son los antihistamínicos, las pastillas, pues la innovación podría venir más de proyectos de agricultura regenerativa, ya sea pues empezar a cultivar tu propia comida viva o a lo mejor hacer snacks sin alérgenos, pero que vengan de una agricultura mucho más regenerativa. La infertilidad se ha vuelto un problema también muy cañón entre muchas parejas, que también hay muchas causas sistémicas, ¿no? Entonces las soluciones convencionales es, pues vamos a entrar a un tratamiento de fertilidad caro o una clínica centrada en el procedimiento técnico, no en esa salud integral. Entonces, a lo mejor pensar en hacer clínicas de fertilidad regenerativa o mismo hasta crear seguros innovadores que cubren procesos integrativos de acompañamiento, pues no nada más es más efectivo, puede ser más rentable y pues obviamente mucho mejor para todos. Entonces, si te pones a pensar en otras marcas y proyectos en el ecosistema del wellness, del bienestar, muchas marcas, empresas, proyectos, productos nacen precisamente de aquellas carencias de nuestro sistema, ¿no? Y justo al hacerlo, pues como todos necesitamos esos productos más congruentes, o que necesitamos esos productos porque nuestro sistema no nos los está dando, pues se hacen muy buenos proyectos que crecen mucho. Entonces, por eso, ir más allá, entender por qué nos duele lo que nos duele, nos hace pensar en mejores ideas para crear cosas, para que nos deje de doler lo que nos duele. Y por eso tu dolor es tan elocuente si le dedicas un poquito más de tiempo a tener esta comprensión sistémica. Y una vez que ves esta comprensión sistémica, te lo prometo, se te ocurren miles de ideas de maneras mucho más congruentes de hacer las cosas. Entonces, hacer tu propio proyecto en consecuencia de todo esto es levantar la voz con la voz más poderosa de todas. Entender que las causas de tu dolor son mucho más complejas que culpar a buenos y malos es lo que nos permite tener ese pensamiento crítico, ideas más creativas y así no repetir con nuestros proyectos lo que los negocios convencionales han fallado. Entonces, la comida, pues es un poderoso ejemplo, podemos usar muchos ejemplos, de mostrar cómo todos estos temas de enfermedades crónicas pues están ligados a temas económicos, políticos, culturales, medioambientales, que están interactuando todo el tiempo. Y por eso si tú tienes una comprensión sistémica y te quieres dedicar a un tema de pobreza o un tema de cambio climático o un tema de enfermedades crónicas, pues obviamente vas a pasar por la comida y pensar la comida desde lugares mucho más regenerativos, integrados y sobre todo sistémicos. Otro ejemplo que es muy fácil de ver es el de la ropa, por ejemplo. ¿Te das cuenta cómo la ropa está conectada con todos estos temas? Desde cómo producimos la ropa, qué materiales usamos, cómo movemos las mercancías a lo largo del planeta y qué hacemos cuando la ropa de moda se gasta o se tiene que tirar. O sea, las decisiones que nosotros tomamos con nuestra ropa como consumidores y que las marcas o las productoras de ropa toman las decisiones, tiene un impacto brutal en el ecosistema, no nada más natural, sino social en el que vivimos. Por eso hacer ropa hoy, pues es una forma de cambiar al mundo o de mantenerlo exactamente igual. Por eso hay que respirar. A mí a veces se me olvida respirar. Porque tampoco se puede hacer cambio sistémico si no nos detenemos a respirar. Cualquier proyecto, por la naturaleza de la complejidad que tiene, por el dolor que nos puede generar, pues sí también requiere un grado de relajación. Así es que yo me voy a tomar una respiración y les invito a hacer lo mismo. Entonces, ahora que ya vimos esa parte de, pues, el pensamiento sistémico desde una, obviamente de una manera un tanto rápida, vamos a hablar de esta segunda parte, ¿no? Que son estos incentivos detrás del sistema y por qué el sistema funciona como tal. Porque una de las hipótesis que yo tengo es que
no es que algo haya salido mal con el sistema, es que justamente el sistema, por funcionar bien, pues ha creado todos estos problemas. Las empresas han funcionado bien, han crecido, han generado dinero, han tenido muchos mercados, han llegado a muchas personas. Y sin embargo, pues la entrega de bienestar no ha sido pues integral. Pero no porque algo salió mal, sino porque el sistema no estuvo bien, o sea, no estuvo diseñado así desde el principio, porque cada quien estaba separado por su lado. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, en esta sección nos preguntamos cuáles han sido los incentivos detrás de nuestro sistema. Nosotros en Occidente llevamos siglos, ¿no? 300, 400 años buscando ese progreso a través de la industrialización, ¿no? Eficiencia productiva, producción en serie, ser más pragmáticos, usar mucho la ciencia y la tecnología. Y así diseñamos nuestro sistema económico, también el educativo, el social, mismo la industria de la salud, la industria del bienestar, ¿no? Viene de esta idea de que seguimos pensando que la salud, el bienestar es una industria, es un producto, es algo que se puede estandarizar, ¿no? Entonces, esta idea, pues, nos ha generado cosas impresionantes. O sea, nadie de nosotros estaríamos en estas circunstancias. Yo no tendría esta computadora o este micrófono. Tú no estarías donde tú estás ahorita. Si no, sería gracias a todas estas maravillas que hemos generado, ¿no? Y sin embargo, también esto nos ha llevado a estandarizar de más ciertas cosas que tal vez requerirían un tanto más de pausa y de repensar. A la par de la industrialización, ha habido un sistema económico que le llamamos capitalismo, que tiene una hipótesis muy poderosa, que dice que cuando una empresa busca su propio beneficio, es decir, sus propias utilidades económicas, eso es lo que se va a traducir en el beneficio de toda la sociedad. Y prácticamente bajo estos principios, pues hemos acomodado nuestra cultura, nuestros negocios, nuestra política alrededor de esta manera de producir. Entonces, para nosotros es una obviedad que más siempre es mejor. Y de alguna manera, pues, cuando usamos estos medidores de riqueza, de Producto Interno Bruto, de cuánto dinero vales tú, pues casi casi que lo equiparamos con el bienestar al que puedes tener. Pero eso también creo que hoy nos estamos dando cuenta que esta métrica, si bien es necesaria, pues no es suficiente. Si bien es necesario saber y generar dinero y generar crecimiento económico, si esta no viene ligada a otros temas que son importantes a nivel individual, como mi bienestar mental, mi bienestar espiritual, y a nivel social, el bienestar social y medioambiental, no podríamos estar diciendo que estamos en mayor bienestar. Sí en mayor riqueza económica, pero no necesariamente en mayor bienestar. Porque la regla de oro ha sido esta. Sube las ventas, baja los costos y esto, pues llevado al límite, llevado a la industrialización, llevado a la manera eficiente en la que hemos aprendido a hacer las cosas, precisamente nos ha llevado a donde estamos hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa de coches, de gasolina, una refresquera, una farmacéutica o una empresa que hace ropa se rige nada más o principalmente, vamos a decir, por estos principios? Milton Friedman es un economista muy famoso, bueno, ya murió, pero hace un poquito más de 50 años publicó un artículo muy, bueno, una teoría más que un artículo, una teoría que decía precisamente esto, que mientras las empresas buscaran su propio bienestar, pues se iba a maximizar el bienestar de la sociedad. Y hace 2, 3 años que fue el aniversario de esta teoría, entrevistaron a los directivos de las grandes corporaciones transnacionales, desde Starbucks hasta Unilever, y todas dijeron que no era exactamente así. Que si bien las empresas sí tenían que buscar el beneficio económico, que cada quien busque su beneficio económico, no necesariamente iba a generar prosperidad económica, perdón, prosperidad integral a toda la sociedad. Entonces, esto se está repensando. Esto no es una nueva discusión. No, yo no la estoy trayendo aquí por primera vez, obviamente. Pero es algo muy profundo porque está metido en nuestra cultura, en nuestros sistemas, en nuestros aparatos cognitivos, en nuestros libros de la escuela, en nuestra manera en la que pensamos sobre nuestras propias carreras. Entonces estamos en el mundo de hoy con estos principios, pues sí pueden generar muchas cosas buenas, pero también pues muchas cosas que se sienten desconectadas. Entonces, obviamente estoy siendo un poquito reduccionista también por el tiempo que tenemos el día de hoy y esto es un tema muy amplio. Y quiero notar aquí, no lo hago para culpar a las empresas, ¿no? Sino porque estoy convencido, como mucha gente más lo está, que precisamente las empresas es donde tenemos nosotros que influenciar, cambiar, ya sea
generando nuevas teorías, nuevos modelos de negocio o emprendiendo nuevos modelos. Porque también otra de las grandes filosofías que tenemos de la industrialización y el capitalismo es la globalización. Y gracias a que todo lo queremos vender en todas las partes del mundo, pues estamos perdiendo el contacto con nuestros mercados locales, las personas locales, el consumo local, y eso también nos ha generado mucho problema. Entonces, si tú quieres emprender y ya te está doliendo la cabeza por cómo vas a vender tu producto en Sri Lanka o en Bangladesh, pues tal vez no tenemos que ir tan lejos y tenemos que empezar a pensar mucho más en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra propia ciudad. Y eso ya es una huella muy importante para el cambio. Entonces, lo que les decía es que los negocios, precisamente como son las causas y las soluciones de los problemas, son los que crean la realidad. Y por eso yo abogo no nada más por estas empresas que hoy hablan mucho de la responsabilidad social, ¿no? Que de alguna manera dicen, voy a donar el 1% de mis utilidades para ayudar a la selva Amazonas, por ejemplo, sino que el modelo de negocio mismo, la manera en la que el negocio opere, funcione, la manera en la que se hace de sus insumos para poder vender sus productos, sea un modelo regenerativo. Precisamente cada vez que la maquinaria de la empresa funcione, está siendo regenerativo para la sociedad, para el planeta, y no como un extra adicional que a veces se siente que estamos de alguna manera haciendo en algunos lugares, ¿no? Entonces, no es un cambio inmediato, no es un cambio fácil, no es un cambio individual, es un cambio que nos va a tomar, al igual que este sistema en el que estamos, décadas, si no es que siglos. Pero pues tenemos que continuar en ese camino. Y creo que hoy no tenemos ya otra salida. Y no lo digo por ser pesimista, lo digo porque se siente en nuestro cuerpo que algo más se necesita. Algo más de ese mundo incongruente ya no nos está sirviendo. Ya nos lastimaron, ya nos hirieron, ya nos mataron, ya nos desconectaron, ¿no? O más bien vamos a hablarlo, ya nos desconectamos, ya nos lastimamos. Y somos nosotros como sistema, como miembros de ese sistema, que nos tenemos que regenerar. Y entonces por eso siento que esos dolores que hemos sentido nos inspiran a crear cosas más integrales. Yo creo que muchos de los que estamos conectados aquí tenemos estas inquietudes y ya van más allá de un tema de, híjole, no estoy a gusto, pero bueno, me voy a encontrar una distracción. Y por eso estas nuevas formas, se los digo de entrada, las estamos todavía creando. Son cosas nuevas que vamos a co-crear hacia el futuro y que ya hay mucho que podemos aprender de casos de éxito y de empresas que lo han hecho muy bien y de emprendedores que lo han hecho muy bien, pero también son nuevas reglas que cada uno de nosotros nos tenemos que inventar dentro de nuestro propio modelo de negocio. Y entonces repensemos desde el principio, desde que diseñamos nuestros negocios, cómo vamos a medir el éxito, cómo vamos a medir la congruencia, cómo nosotros nos vamos a sentir que estamos literalmente en congruencia con aquello que estamos poniendo en el mundo. Tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero vivir en congruencia yo creo que es algo que nadie desdeña, y más en un mundo donde estamos obligados de alguna manera a ser incongruentes, no porque nosotros seamos defectuosos, sino porque el sistema nos la ha puesto muy difícil. Regresando al ejemplo de la comida, por ejemplo, repasar la forma de producir y repensar esa forma de producir comida transforma todo el ecosistema, la tierra, la comunidad, el cuerpo humano. Por eso cuando piensas en comida y piensas en sistemas de principios de permacultura, de sistemas circulares, de consumo local, pues hace precisamente eso, ¿no? Empresas que piensan en toda la cadena de producción. Si tú tienes una marca de suplementos o tienes una marca de comida o tienes una marca de ropa, necesariamente piensas en todos estos temas. El punto es cuánto de tu modelo de negocio cuida estas cosas. Y claro que los costos aumentan porque el sistema está hecho para que lo barato, lo que contamina, sea la regla, porque todos esos costos están externalizados en las maneras fáciles o sencillas en las que tenemos. Yo, en fin, ahorita les doy más ejemplos. Entonces, aquí no es tanto un punto de mostrar una congruencia total. Yo no creo que podamos vivir una congruencia total. Dar esta clase la estoy dando también con cosas que no son tan regenerativas. Mi ropa que traigo puesta, créanme, no me puse a ver si el textil es regenerativo, si lo hicieron sin colorantes, si no lo cosió un niño en China. Pero
La idea es ir avanzando con estos niveles de congruencia y de integridad, al menos demostrarnos que no somos todavía, no somos al 100% eh, congruentes, regenerativos, etcétera. Y si te das cuenta, todas las industrias están yendo hacia estos principios. Las empresas conscientes, las empresas regenerativas. Y entonces tú también quieres tener una vida regenerativa, quieres tener un modelo de negocio que pueda ser regenerativo y que te deje dinero y al mismo tiempo cuiden esas cosas que para ti son importantes. Si no lo has visto dentro de tu industria, checa bien, porque en todas las industrias hay proyectos impresionantes y disruptivos tomando estos principios y poco a poco generando nuevos modelos. Entonces sí, estos nuevos negocios nos pueden crear una nueva realidad, tanto para nosotros, nuestra salud, nuestra familia, nuestra congruencia interna, como la realidad objetiva del mundo, la realidad que nos mueve, la realidad que nos determina quién somos, el sistema que nos determina quién somos. Y por eso eres tú, está buena esta mano, y por eso eres tú la persona indicada. Esto a lo mejor no es obvio para muchos de nosotros, pero te voy a decir por qué. Porque solo tú sabes dónde te duele. Porque tú empiezas a entender el por qué te duele. Y empiezas a entender que te duele por causas sistémicas. Y también porque has encontrado una mejor manera para que no te duela. Ya te pegaron muchas veces, aprendiste a comer, te pegaron muchas veces, dejaste de trabajar en ese lugar, te pegaron muchas veces, cambiaste a tus hijos de escuela, te pegaron, etcétera, etcétera. Entonces tu manera, tu pasión, tu experiencia es tu propuesta. Y eso es lo que vale la pena compartir con el mundo. Claro, con un modelo de negocio congruente, transparente, que no prometa de más, pero que prometa hacia una dirección. Y poco a poco vamos a ir creando esa forma de hacer. Lo que queremos es que la industria del bienestar deje de ser solo yoga y jugos verdes. Y necesitamos pensar que nuestros proyectos, sea cual sea tu proyecto, construyes casas, haces ropa, das clases de arte, eres artista, tienes un hotel, tu sueño es tener un restaurante o una clínica, quieres tener una marca de maquillaje socioambientalmente consciente. Cualquiera de tus negocios los puedes pensar dentro de los negocios de bienestar cuando definimos el bienestar de manera amplia. Y por eso necesita estar en el mundo. Los nuevos proyectos en las industrias del bienestar como belleza, antienvejecimiento, salud mental, alimentación, turismo, arquitectura, educación. Si te pones a pensar, hay nuevas formas de crear todo eso. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando unir lo que se ha separado. En The Wellness Business Lab, por ejemplo, tenemos perfiles como estos, ¿no? Un director de recursos humanos que combina o integra su interés por culturas de trabajo sanas y sostenibles, su conocimiento en People Analytics, derecho laboral, diseño organizacional, su pasión por crear entornos que sean muy productivos, pero también muy humanos. Y entonces crea un negocio. En su caso es una consultoría de negocios que implementa protocolos anti-burnout en 2 semanas, ¿no? O tenemos la banquera, que integra su interés por la inclusión y la paz financiera, su conocimiento en banca, en riesgos, en regulación, y además tiene pasión por diseñar productos que alivian el estrés del dinero, ¿no? Que esa es una de los problemas que más tenemos, pues todos, el estrés del dinero. Y entonces ella crea un negocio que es una fintech, que es una empresa que usa tecnología, pero en el mundo financiero, de ahorro automático con microseguros y educación financiera, ¿no? Y entonces ella entiende los temas sistémicos, entiende que no nada más es un tema de aprender de números, no nada más es un tema de aprender de estrés, no nada más es un tema eh, de inclusión, sino son todas al mismo tiempo y vamos a desarrollar un modelo de negocio que de alguna manera articule todas estas cosas. Entonces, todas estas personas no son solo enfermeras o ingenieros, son personas que tienen más habilidades y más experiencias y que pueden integrar dentro de sus proyectos cada vez más esferas del bienestar. Y eso es una cosa que es único en ti, porque nadie tiene la misma carrera que tú, nadie ha trabajado en los mismos lugares que tú, tenido los mismos estudios que tú, no leen los mismos libros que tú en las noches, su primo no hace lo mismo que tu primo, ¿no? Y entonces en ese tipo perdón, de confluencia de experiencias, habilidades, sueños y necesidades, tienes tú una propuesta única.
Y eso es justamente lo que te puede hacer exitoso y exitosa. Como dice mi buen amigo Javier, conectarte con tu autenticidad, con lo que te hace único y trabajar desde ahí es lo mejor que puedes hacer. Porque la autenticidad es la única ventaja competitiva, si lo piensas. Entonces, conectarte con tu dolor, conectarte con tu yo auténtico y desde ahí crear es una gran ventaja competitiva. Me gusta pensar, y la verdad lo siento en mi cuerpo, de hecho lo siento ahora. Yo crear este tipo de clases y crear este tipo de proyectos me hace ser auténtico, me hace sentir auténtico más bien. Y eso me hace, pues sí, exitoso, la verdad, ahora que lo pienso. Entonces, por eso le puse a la masterclass, convierte tu dolor en un negocio, o cómo convertir tu dolor en un negocio, y por qué es importante que lo hagas. Porque si no hay personas que lo hagan, pues el mundo se va a quedar exactamente igual. Así que esto no es solo hacerlo por ti, y porque eso es lo más congruente contigo, y que de verdad ya no puedes vivir en un mundo donde tu proyecto no existe, sino también porque el mundo necesita de ese proyecto para vivir de maneras más integradas y regenerativas. Entonces vamos a respirar otra vez. Te invito a que inhales, si quieres levantar tus brazos y estirarte un poquito. Siempre hay que traer el cuerpo a estas sesiones, a nuestro trabajo. A veces nos quedamos en la mente y en la intelectualidad, pero el cuerpo tiene mucha sabiduría también. Entonces vamos a inhalar y exhalar con calma. Aprovecha también que alguien te está dando un espacio para hacerlo, porque luego casi que solamente si alguien más nos da el permiso que lo hacemos y nosotros en lo individual no lo queremos hacer, ¿no? Entonces quiero que sientas esa confianza de que aunque te parezca que ya es muy tarde o que no tienes lo que necesitas, observa cómo en tu siguiente inhalación, ¿no? Puedes sentir que también estás exactamente donde tienes que estar. Y que también que estés en esta clase ya te muestra el camino en el que estás caminando, ¿no? Te puedes comparar con otras, yo lo hago todo el tiempo, pero últimamente sí me tengo que reconectar con ese sentimiento de saberme suficiente para poder creerme que yo puedo crear algo, ¿no? Y yo normalmente en estas clases no metía este tipo de intuiciones porque decía, no, 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 es que eso suena muy, no sé, hippie. Y luego me di cuenta que era solamente mi otro pretexto más de no traer más un grado de autenticidad y de una sabiduría que es mucho más intuitiva de lo que la mente y la gente que nos gusta mucho las cifras, los datos, las palabras, se puede. Y en los negocios es igual. Todos tenemos ganas de hacer negocios así, simples, como este color verde que tenemos enfrente. Como, ah, también se puede descansar y no tiene que ser completamente estresante. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero sé que cualquier negocio que yo vaya a crear, sí o sí, tiene que tener ese componente. Irónicamente, ahora nada más por estar contigo en este espacio, me siento así. Entonces, bueno, gracias por respirar conmigo. Y gracias por reconectarte con esa intuición de que tú ya sabes hacia dónde ir y que entres a este programa o no entres a este programa, no importa, ya estás yendo hacia allá. Eso sí yo te lo puedo decir, ya estás yendo hacia allá, ya estás siendo esa persona que quieres y que tu intuición quiere que seas. Ahora te quiero platicar un poquito de The Wellness Business Lab, es muy fundamental para mí transmitirte esto. Creé con otros 7 profesores invitados un espacio, una comunidad que nos acompaña para diseñar y mejorar nuestro negocio dentro de las industrias del bienestar. Cuando hablo de las industrias del bienestar, va desde temas de medicina eh, alopática a medicina holística, medicina alternativa, temas de belleza, temas de antienvejecimiento, cuidado personal, ejercicio, control de peso, nutrición, salud mental, turismo, restaurantes, hoteles, centros de retiros, negocios inmobiliarios, es algo que está creciendo mucho, turismo de bienestar, todas estas áreas que normalmente sí sabemos que son de bienestar, pero también que están en la intersección de otras industrias, hoy se están redefiniendo de muchas maneras. Y es muy probable que cualquier proyecto que nosotros estemos ideando caiga dentro de las definiciones de las empresas del wellness. Este es un curso que combina también talleres y combina también comunidad,
porque damos muchas clases de temas muy relevantes, tendencias, números, filosofía del wellness, entender un poco la historia de la industria, entender la filosofía del capitalismo, entender estas cosas que vimos en la clase de hoy, pero luego aplicarlas a través de talleres para bajarlo a estrategias de negocios congruentes con definiciones integrales de bienestar, ¿no? Desde temas de marketing hasta temas de posicionamiento en redes sociales, ¿no? Y tal vez muy, muy importante, no diría que un pilar es más importante que otro, pero el tema de la comunidad es fundamental, porque al inventar alguna forma nueva, al emprender un proyecto nuevo, la comunidad es lo que nos acompaña, nos sostiene, nos enseña, y sobre todo también nos genera colaboración y sinergia, porque no hay duda que en el mundo de los negocios del futuro tiene que haber mucho más colaboración que transacción. Y desde ahí podemos cambiar también ese paradigma en el que vivimos. Entonces, bueno, este es un espacio que pues busca este desarrollo personal al mismo tiempo del desarrollo de tu negocio y desarrollo de todo el ecosistema o del sistema como no, lo hablamos en esta sesión de hoy. Y estas tres cosas son concomitantes, son simultáneas, son al mismo tiempo, ¿no? Si tú cuidas tu jardín, estás cuidando de tu persona. Si cuidas de tu persona, de alguna manera estás cuidando de tu jardín. Si cuidas de tus vecinos, estás cuidando de ti. Y si cuidas de ti, estás cuidando de tus vecinos. Esto es una regla muy fundamental que todos sabemos que es verdad y que a veces no ejemplificamos como consumidores, como padres de familia y a veces, y las menos, como pues generadores de proyectos empresariales. Entonces, esta es la oportunidad que nos estamos dando para continuar en esa dirección. Esto está hecho para, pues todo, fundadores, directivos, inversionistas, líderes de áreas en empresas que les interesa esta congruencia y esta manera de definir el bienestar. Está hecho también para profesionales de la salud que tienen enfoques integrativos y que quieren también salir de la consulta y de alguna manera cambiar su manera de cambiar la salud y el sistema, no nada más a través de consultas, sino de otros modelos educativos, de acompañamiento, de muchas otras formas. Comunicadores, educadores en temas de bienestar y personas que realmente como yo no veníamos tradicionalmente de áreas que diríamos son del bienestar y que por buscar esa congruencia, por querer, pues no sé, explorar esos gusanitos que de repente se vuelven ya gusanotes que no se pueden ignorar, pues llegamos a lugares como este. Entonces, te recuerdo que tú ya sabes hacia dónde ir y si caes en alguno de estos perfiles, pues que tú te sumes a este espacio, pues también agregas valor al espacio, ¿no? Entonces está hecho para personas que están en etapa uno, tienes algunas ideas pero no les has dado forma, ya tienes una idea y ya te empezaste a mover, y etapa 3 ya tienes el proyecto, pero lo quieres seguir consolidando. Todas estas etapas, bienvenidas a este proyecto. Como les decía, lo estoy haciendo con otros 7 profesores. Estos son seres humanos, bueno, intachables para mí, son personas hipercongruentes. Y bueno, realmente me interesa mucho platicarles un poquito de lo que vamos a ver con ellos a través de sus clases y talleres, ¿no? Porque, por ejemplo, con Alex Sousa vamos a ver cómo este emprendimiento en temas de bienestar es un emprendimiento existencial, ¿no? Y cómo nuestra propia concepción de quién somos como personas, qué hacemos en esta vida, se pone en movimiento, ¿no? La identidad se pone en movimiento. Y cómo usar esos cambios de identidad precisamente para tener más fuerza en nuestros negocios. Natalie, que es una experta en temas de wellness y de bienestar, pues también con ese mismo gusanito de cómo vamos a hacer proyectos más congruentes, cómo los vamos a comunicar de maneras más congruentes, pues nos va a guiar con proyectos del mundo real, del retail, de la moda, de la hotelería, a mostrar cómo vamos dando pasos para ser más transparentes en estos temas de cambio, de desarrollo y no de manipulación en el marketing, que obviamente pues, es uno de los graves problemas que tenemos. Michel es un arquitecto muy famoso, pero más que por famoso, es por las razones correctas, ¿no? Porque Michel, él, su viaje interior siempre ha tratado como de reflejarlo en sus proyectos, ya sean proyectos enormes como auditorios o centros comerciales, hasta casas habitación, ¿no? Y entonces nos va a hablar de la intersección del urbanismo, la industria del real estate, la industria de la salud y la industria, o bueno, y todos los temas del medio ambiente, ¿no? Y cómo aquí se interseccionan grandes negocios, grandes industrias con la salud, la sustentabilidad ambiental y la salud comunitaria. Muy interesante. Con Pablo, un tema que también es hiperfuncional y que es muy importante para los que estamos emprendiendo, tenemos negocios, que son las finanzas. Y a final de cuentas es cómo regular nuestro sistema nervioso para no tenerle miedo a los números, cómo hacer números,
cómo aprender a utilizar esos números para que hablen de maneras congruentes, tanto para operar nuestros negocios como para cuando estamos buscando inversionistas, socios o simplemente darle solidez al proyecto. Tiago nos va a hablar de la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar para operar y para crear cosas dentro de nuestros negocios de bienestar. Erika nos va a hablar un poquito de cómo ir dando pequeños pasos, porque aquí nos cuesta mucho trabajo empezar con temas ambientales. Si tu proyecto no es principalmente ambiental, te dices, no, no, es que yo hago, no sé, yo doy consultorías, ¿qué tiene que ver con ambientalismo? Bueno, Erika nos va a decir cómo vas dando pasos pequeños para ir pensando y actuando de esas maneras. Y por último, Elo nos va a hablar de YouTube, ¿no? YouTube, que es esta gran plataforma de creación de realidad. Todos nuestros proyectos tienen que habitar de alguna manera en YouTube y ella nos va a ayudar a posicionarnos de maneras congruentes, porque su misión es hacer que proyectos congruentes tengan más visibilidad en la red social más importante del mundo, que es YouTube, ¿no? Y yo, pues obviamente, hablaré un poquito de pensamiento sistémico. Y para mí sí, sí me doy cuenta que este proyecto es un llamado para mí, ¿no? Porque aquí estoy integrando mis habilidades, mis intereses, ¿no? Y voy a enseñar cómo integrar ese pensamiento sistémico a tu vida personal para que a través de ahí tu vida profesional cambie, ¿no? Entonces, The Wellness Business Lab empieza el 7 de octubre, empieza en 3 semanas, al 4 de diciembre, van a ser los martes y los jueves. Existen dos paquetes, uno que tiene pues todas las clases que son 18 clases, junto con talleres, clases grabadas, tareas, workbooks, y también hay un paquete más completo que tiene sesiones adicionales de consultoría, uno a uno, y tiene también todo un tema de presentar tu proyecto a algunos miembros del faculty de este programa para que puedas recibir retroalimentación muy puntual sobre tus necesidades, tus deseos, tus proyectos dentro de tu plan. Entonces, bueno, este es un plan, se puede pagar a 3 mensualidades y de hecho hoy estamos lanzando este descuento que va a tener validez de 7 días hasta el 25 de septiembre de 5,000 pesos de descuento. Si tienes este código que es Masterclass, recibirás 5,000 pesos. Te exhorto a que si estás pensando en este programa lo utilices o nos contactes para que veas si este programa es para ti y en su caso, pues que te unas a esta comunidad que está por iniciar en 3 semanas. Te voy a dejar un pequeño video de 1 minuto y ahorita regreso para que podamos platicar entre todos y hacer preguntas y comentarios. Este espacio nace de una necesidad, de la necesidad de entender que hacer negocios de bienestar no es cosa fácil. Hacer una empresa de alimentos saludables o una app de meditación o un hotel que te entregue de verdad una experiencia de transformación o un desarrollo inmobiliario que cuide de las personas pero también de la sociedad y del medio ambiente, pues no es una cosa fácil. Y esto no es nada más porque hacer negocios en lo general es difícil, sino porque hacer negocios en las industrias del bienestar lo es aún más. Se nos exige un grado de integridad aún mayor. Y no es que nos lo exija el mundo de afuera, nos los exigimos nosotros mismos. Porque no queremos emprender sin asegurarnos de tener una completa congruencia. The Wellness Business Lab es un ecosistema de empresarios y empresarias que, insatisfechos con los modelos y la oferta actual, nos hemos atrevido a emprender nuevos modelos de negocio en la industria del bienestar. Es un espacio que combina conocimiento y las últimas tendencias en los modelos de negocio y las ofertas que hay en la industria, con talleres de profunda introspección y creatividad y una comunidad colaborativa, transparente, vulnerable, para apoyarnos y crecer juntos en cambiar todo el ecosistema. Somos una comunidad de personas que soñamos con cambiar la misma definición que tenemos de bienestar. Nos interesa repensar y cuestionar lo que es el branding, el marketing, el storytelling, adueñarnos también de nuestras finanzas para poder estructurar y consolidar modelos para poderlos escalar, entender cómo juega nuestro negocio en la industria de la sustentabilidad, y también entender la inteligencia artificial y las nuevas posibilidades que se nos están abriendo y los cuidados que tenemos que tener a la hora de ofrecer bienestar. Todo esto envuelto en un profundo proceso de transformación personal, para que cualquier proyecto que pongamos allá afuera sea un reflejo de lo que estamos viviendo aquí adentro. Te invito a conocer más de este curso, taller, comunidad, de este espacio que reúne gente que tiene sueños y que sabe que el siguiente paso de su materialización ha comenzado. The Wellness Business Lab es el espacio y la comunidad para crecer, mejorar y crear tu negocio dentro de las industrias del bienestar. Sí quedó bien el video, la verdad. Estaba medio nervioso cuando lo hice. Bueno, pues te quiero invitar a que sin compromiso nos contactes por WhatsApp, busques más información en Wellness Business Lab. Si te interesa también información, pon en el chat para que te mandemos y te contactemos. Y ahora quiero invitar a mi amigo Alex Palacios a que nos platicara un poquito, porque él tomó uno de mis cursos hace unos meses
y ahora se sumó a The Wellness Business Lab. Y Alex, pues te quería invitar a que nos platiques un poquito sobre por qué decidiste ser parte de Wellness Business Lab y cuál proyecto traes y por qué crees que esto te va a ayudar a ti a moverte mejor, ¿no? Déjame verte si estás por ahí. ¿Puedes levantar la mano, Alex? Ah, no, no sé si está. Ah, no sé qué habrá pasado. Bueno, a lo mejor se le cayó ahorita el internet. En fin, cierro con prácticamente esta gráfica que me gusta mucho, que dice, tu vibra atrae a tu tribu, y esta es mi vibra, ¿no? Y algo que la gente que ha compartido los espacios en mis cursos, en mis congresos, en cosas así que hacemos, siempre es como, yo me siento muy raro, me siento incomprendido, me siento a veces hasta solo, pero aquí encontré a mi tribu, aquí encontré a mi gente, aquí encontré lo que yo vibro, ¿no? Entonces, bueno, si a veces tú te sientes así, estás en el lugar correcto y pues bueno, estamos aquí para seguirnos acompañando. Yo quiero que veas tu dolor y te atrevas a hacer algo con la voz más poderosa de todas, porque eso es lo que tú y también lo que tu mundo necesita. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este espacio. Y me encantaría abrir ahora un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Y les vamos a dejar en el chat también la información de los links para que puedas tú tomar más información y ojalá te sumes en este espacio de The Wellness Business Lab. Luis, gracias por levantar la mano. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Eh, es un honor, en primer lugar, compartir con ustedes. Me llama mucho la atención que cuando uno se decide, cuando uno se compromete, que es mi caso, empiezan a aparecer las personas, empiezan a aparecer las coincidencias. Precisamente me acabo de topar con un libro que se llama Las casualidades no existen, de Borja Vilaseca. Estoy encantado con el libro. Es espiritualidad para escépticos. Eh, yo vivo entre dos mundos. Toda mi vida anterior, antes de 2025, estuvo en corporativo, en empresas, en el mundo agresivo de las ventas, proyectos, lo material. Eh, pasé varias, pasé una etapa muy fuerte, un despertar, lo puedo aceptar ahorita. Este 2025 me certifiqué como coach, apenas en junio, y le estoy dando forma a mi proyecto. Y nuevamente, insisto, las casualidades no existen, por algo estamos todos aquí, por eso estamos recibiendo, no nos estás convenciendo, Víctor, nos estás haciendo un llamado, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que aquí estamos todos respondiendo ese llamado. Eh, hay que fluir. Hay que Exacto. identificar nuestro ser y desde ahí trabajar. Muchas gracias. Un No, y honor. gracias a ti por levantar la mano, levantar la voz. Justo de eso es lo que estamos hablando hoy. Tampoco creo mucho en las coincidencias, aunque cada vez que hay una sí me sorprende. Digo, ay, no sabía que era así, así de cañón la cosa. Y empezaste a decir, he vivido parado entre dos mundos. Yo cuando lancé el Wellness Business Lab escribí un artículo que se llama así, parado entre dos mundos, y que sentimos que pues al principio lo podemos sortear, ¿no? Pero de repente la brecha se empieza a abrir, 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 y sabemos que si no nos movemos nos vamos a caer. Entonces, se los voy a compartir ahí. Y gracias, Luis, gracias. Aquí estoy, independientemente si te sumas o no. Cuentas con mi respeto, mi apoyo y pues deseando que, aunque no nos platicaste de tu proyecto, venga con esa congruencia y que, sabes, mucha gente se está certificando como coach y para mí es una de las cosas más poderosas porque yo creo que el coaching no nada más aplica a nivel individual, sino también para el pensamiento sistémico y cómo organizarnos como colectivo con principios de coaching, con principios de autoconocimiento, con principios reflexivos, con principios de enfocarnos en las cosas que sí funcionan y no en las que no. Y muchas de estas cosas que tú estás aprendiendo. Entonces, será un privilegio seguirnos conociendo, Luis, y gracias. Gracias por sumar. Gracias. Buena tarde. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, pregunta? Josué,
¿Y qué Bienvenido. tal, Víctor? Que por acá andamos, ahora sí que la pantalla no me acaba de compartir, pero ya andamos aquí. Te iba a preguntar, hay dos diferencias, ¿no? Por ahí del programa, ¿no? Uno es la modalidad básica y la otra completa, ¿no? Exactamente, gracias por preguntar. Mira, la básica, es más, te lo voy a leer porque lo tengo aquí a la mano. Incluye, em, incluye 5 clases frontales en vivo. Todas las clases van a ser en vivo, pero en Zoom. Conmigo, 7 clases frontales en vivo por Zoom con profesores invitados y 6 talleres en vivo por Zoom con profesores invitados, ¿no? Vamos también a compartir clases pregrabadas. Todas las sesiones se graban y tendrás acceso, perdón, hasta por 6 meses. Se te entregan copias de todas las diapositivas, presentaciones, se te entrega un workbook para tareas y talleres, lecturas y videos complementarios, diploma de participación y acceso a la comunidad de Wellness Business Lab, que es una plataforma específica donde vamos a estar compartiendo nuestros perfiles, las tareas, va a haber mucha conexión, mucho networking y eso es el paquete básico. El completo es exactamente lo mismo, pero incluye 2 sesiones de consultoría individual conmigo para entrar de lleno a ciertas cosas que traigas tú trabajando y no todos porque hay cupo limitado, pero van a poder presentar su proyecto como 2 meses después de que termine el programa al faculty de profesores para que los profesores den un feedback, retroalimentación de cosas específicas que tú quieras preguntar, necesitar o simplemente opiniones generales. Entonces, esas son las dos modalidades. Ok, no, pues muy bien. Así que, Víctor, ahí que quedaba como el puntualizar eso y pues también para todos los que pues igual lo tengan ya en el radar. Yo también, esa clase por ahí me funciona bien. Hace tiempo te encontré ahí en el aeropuerto de ahí de Ciudad de México, me parece, ahí por ahí nos saludamos muy rápido y todo, entonces pues fue un gusto. Yo me dedico a la psicoterapia de un lado y también coaching, también ando ahí en estas dos partes y estoy en una empresa en la parte de entrega de la experiencia del cliente en tecnología, ¿no? Ahí entrega de servicios. Entonces, andamos ahí en estos dos, igual también estos dos mundos que mencionas por ahí. Y pues un gusto saludar a todos. Mm. Gracias, Josué. Qué gusto vernos también por aquí. Me acuerdo perfecto ese día. Gracias por acercarte. Y la verdad es que, ¿sabes? Hablando de estos mundos que están separados, a veces también pensamos que no se pueden unir. Y es nuestra labor unirlas, ¿no? O sea, el artista que es coach, pero es financiero y se ha vestido toda su vida de traje, pero quiere emprender un proyecto que incluya la danza y el arte, ¿no? Y tú dirías, híjole, mundos incompatibles, no hay manera. Y de repente sale un estudio que integra todas estas cosas y se vuelve un éxito. O sale una consultoría, o sale una manera de dar terapia que integra las finanzas con el coaching y la danza. Estoy inventando, ¿no? Y no van en esa intersección porque con tanta congruencia eso jala, la congruencia jala a otras personas. Entonces, pues gracias por compartir, Josué, y bueno, esperemos seguirnos acompañando. Gusto saludarte. ¿Alguien más le gustaría compartir, preguntar? Aprovecho para ir diciendo que los horarios, empezamos el 7 de octubre, que es martes, todas las sesiones van a ser los martes a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y los jueves, los talleres, a las 12 del día. Y yo escogí estas horas precisamente en medio del día, en medio de la semana, porque queremos nuestra mejor energía. Es una energía de creación, es una energía de estar despiertos y no esperarlo a la noche, el fin de semana. Ya estamos más en modo pasivo y este es un modo creación y creativo. Por eso están en esos horarios, martes y jueves, los martes a las 9, los jueves a las 12. Adán, bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Saludos a todos desde Guadalajara. Por ahí ya habíamos intercambiado unos mensajes por WhatsApp hace unas semanas. Sigo interesado y creo que, como lo dijo hace unos minutos Luis, no lo había visto así. No estás convenciendo, es un llamado, entonces creo que por algo estamos acá. Me parece muy, muy interesante toda la visión sistémica porque cuando, creo que tú lo dijiste o no sé dónde lo escuché, que cuando
el sistema es mayor que la suma de sus partes. O sea, no es lo mismo tener partes y separarlas a unirlas y tener un sistema. O sea, no se crea lo mismo, se crea más, ¿no? Entonces, ese concepto me interesa entenderlo más, saberlo cómo aplicar y tangibilizar. Pero por otro lado, me llama mucho la atención la parte de la congruencia, porque a veces buscamos solo el resultado, ¿no? O llegar al objetivo, no tanto en las formas. Y creo que las formas y los medios le dan sentido y congruencia a las cosas. Eso es lo que me llama mucho la atención, además de buscar mi propio camino de reinventarme, de conocerme. Yo vengo de la parte técnica, eh, a nivel de telecomunicaciones, y a raíz de un accidente que tuve hace un año, he estado transformándome yo y entendiéndome, conociéndome para entonces poder crear algo diferente, ¿no? Y ahí es donde en algunas de las charlas hablaban de quitarte los sacos, ¿no? Y cuántos sacos tienes y cuáles te pones, y entonces quién eres sin saco. Esa parte también se embona con la congruencia. Entonces, felicidades por esta iniciativa, por ese llamado, por divulgarlo de esta manera. Creo que puede llegar a brillar o consolidarse de una manera que marque impacto, no sé qué nivel, pero un impacto trascendente. Y la otra, ya para cerrar como pregunta, después de este curso, ¿qué tienes pensado para darle continuidad a esta comunidad, a este proyecto, a que no se quede solamente como pues una iniciativa, ¿no? Porque creo que ahí es donde está, digamos, el trabajo más de fondo, ¿no? Que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de largo plazo. Este sería mi comentario. Gracias por todo y saludos. Nos vemos en el curso. Me encanta, Dan. Gracias. También mucho que comentarte. En el curso vamos a hablar mucho de esta idea de que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y justo nuestro sistema está hecho como para separar todo, pensando que, pues ya, si arreglamos todas las partes, el todo se va a arreglar. Pero el todo funciona de manera diferente cuando las partes están unidas, porque siempre han estado unidas. Entonces, hablaremos de los principios filosóficos detrás de esto, que viene mucho del pensamiento de la ciencia clásica. Y bueno, de tu pregunta, claro, para mí la comunidad es lo más fundamental. Entonces, no nada más se queda la comunidad de este primer grupo. La idea es continuar con estos grupos. Esto yo lo voy a unir a una comunidad que ya llevamos creando varios años. Y sí, tener espacios presenciales, también buscar mucho la colaboración directa sin que tenga yo que interactuar, porque de ahí yo he visto que salen amistades, colaboraciones, sinergias, salen hasta a veces hasta talleres que se organizan para poder rediseñar ciertas cosas. Y sí, o sea, es parte fundamental. No lo pongo aquí como la oferta porque aquí lo cuadramos en el tiempo, pero definitivamente esto continúa y bueno, es infinito las posibilidades. Entonces también abiertos a ver qué necesidades surgen sobre la marcha y sobre eso vamos creando lo que haga más sentido para todos, ¿no? Pero gracias. Y si hay algo que te interesa de eso en particular, lo podemos comentar y lo articulamos. Gusto saludarte. Gracias, Adán. Un abrazo a Guadalajara. Jimena, qué gusto verte. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, ¿ya se escucha? Sí, Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Víctor, es un honor estar aquí contigo. Bueno, yo de verdad sí te voy a poner velas, velas, velas para que todo el mundo sepa la transformación que hiciste en mí. Creo que yo tomé tu primero, tu segundo curso de los que empezaste a dar en la pandemia. Em, el cambio que hiciste en mí, para empezar a que haya un cambio en general, creo que tiene que haber uno, el principio como individuo y como persona humana, ¿no? Me enseñaste, es más, ahorita lo pensé en levantar la mano porque como que no me atrevía, pero sí, una de las cosas que enseñaste es atrévete, reinvéntate, revive, recrea, ¿no? Y entonces me enseñaste a creer en mí y a crear, ¿no? Y has creado de mí
una persona completamente diferente de a cuando te conocí y soy una persona completamente diferente porque día a día tus conceptos, tus ideas, tus pensamientos, como que ya es una rutina que viven en mí. Entonces, de eso de las partes sí se vuelve un todo, ¿no? Con tus detalles, con los pensamientos, con tu respirar, con tu presencia, con tu esencia, con lo que sabes, cómo te animas en enseñar y querer hacer un cambio. Creo, sí tengo la convicción de que si uno quiere cambiar, primero cambias como persona y luego empiezas con comunidad, con la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y bueno, eh, encantada de verte otra vez, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, sí, tuve una sonrisa enorme de volverte a ver. Y hago una paréntesis. Les recomiendo muchísimo uno de los libros que escribió Víctor, que se llama La espiral de la abundancia. Cómprenlo, no sé ahora dónde lo tengas en la venta, pero adelante. Y es de verdad un honor poder estar con ustedes. Gracias, Jimena. Te recibo esta luz, me encanta también verte. Hace mucho no nos veíamos. Te escribí hace poco a saludar, pero no sé si te llegó mi mensaje. No sé si cambiaste de celular. ¿Sí Cambié. te llegó? No, ¿Cambiaste? cambié. Sí. Sí, entonces ahorita, bueno, en fin, así son las coincidencias, ¿no, Luis? En fin, ahorita voy a buscar ese mensaje te lo mandé hace poco. En fin, em, nada, te recibo con mucha luz y esto, te lo agradezco y que sepas que lo bonito de esto es que no, o sea, yo nunca he pretendido tener ninguna respuesta y más bien me he acostumbrado a compartir mis propios procesos y justo como son procesos que todos pasamos, pues nos resuenan. Entonces, así como a ti te ha servido estar aquí, a mí me ha servido estar con gente como tú, que nos da fuerza, nos da energía, nos da esperanza y entonces se vuelve un círculo virtuoso. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, porque esa transformación personal en el momento en que empiezas a tocar otras aristas de tu vida y que no puedes completar una transformación personal si no tocas todas esas aristas, estás cambiando el mundo. Entonces, por eso tengo mucha esperanza y por eso evito mucho hablar de futuros idílicos, utópicos, distópicos y catastróficos, porque realmente es compromiso con el proceso, compromiso en el presente. Y eso es lo único que podemos dar, o bueno, que yo puedo dar, y ahí es donde yo quiero habitar. Entonces, si bien me genera ansiedad, ¿qué va a pasar con el proyecto? Al mismo tiempo es como, esto es, y hoy, en particular en esta sesión, me he sentido muy así, y creo que eso me hace ver que ya en ese sentido, pues ya es exitoso. Entonces, pues gracias por espejeármelo. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, Jimena. Carlos, bienvenido. ¿Qué onda, Víctor? Oigan, pues yo sé que lo que voy a decir pareciera como si Víctor me pagó por ello, pero para nada. Visualicen todos los cursos que da Víctor. El curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud es otra onda. O sea, es una pieza de rompecabezas de lo que haces, Víctor. Y ahí le haces con todo esto que estás haciendo, le haces fama al enfoque integrador que tienes. Y es una pasada eso. O sea, es como dicen, no, a mí, como Jimena, a lo mejor me ayudaste a entender que todo está integrado. Mm. Que la inercia es siempre separar, siempre dividir, siempre fraccionar y no. Todo es un conjunto, todo tiene que ver. En algún momento se va a pegar con algo, en algún momento se va a unir con otro elemento y esa parte es genial. Yo sé que no has hecho publicidad del curso, pero creo que vale la pena porque yo no lo visualizo de otra manera más que un complemento de lo que ya nos diste en ese curso, Víctor. Sí, y de hecho, gracias Carlos, gracias por ese comentario generoso. Y precisamente el Wellness Business Lab en mi mente es una continuación del curso de pensamiento complejo, porque estamos retomando el tema de pensamiento sistémico, pero, sabes, con esta idea de no nada más tener la información, sino de bajar un poquito a través de talleres a nuestros proyectos. Entonces, va a tener muchos componentes de pensamiento sistémico en lo teórico y ya después aplicado en la práctica, que también es uno de los comentarios que muchas personas de pensamiento complejo a veces nos quedamos como, híjole, estuvo muy interesante, pero no terminé de visualizar qué sigue conmigo. Y esto tiene la intención de hacerlo de esta manera. Entonces, gracias por aclararlo
Y sí, ya veremos cómo evoluciona. Te agradezco tu comentario. Como siempre, tu generosidad es así, al punto. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, alguna inquietud? Mariana, adelante, bienvenida, gracias. Hola, gracias, Mariana, mucho gusto. Víctor, yo estaba en comunicación contigo, ahora sí que por tus correos, porque empecé a recibir tu newsletter y la verdad me resuena, ¿no? Y como comentaba alguien, pues sí, creo que las coincidencias no existen, o sí existen, pero yo las entiendo de otra manera. O sea, cuando empiezas a vibrar en cierta sintonía, pues empiezas a encontrar tu tribu, ¿no? O empiezas a encontrar gente con la que resuenas, y eso es lo que me ha pasado contigo. Y mi pregunta, lo que te quería decir, a mí lo que más me frena para iniciar estos proyectos es justo crear un negocio desde mi dolor, porque es algo tan vulnerable y tan personal que, como bien dices, creo que en este tipo de negocios te miden con una vara todavía más alta. Entonces, esa ha sido como mi mayor limitante, atreverme a exponerme, y realmente yo ya trato de vivir lo más auténtico posible, lo más congruente, ya no me asusta tanto como antes la crítica, pero sí todavía hay una parte de mí que digo, híjole, no sé si quiero mostrar mi dolor a quien quizá no está preparado para verlo y entenderlo, y podría generarme dolor a mí o a mi familia, porque al final, como bien dicen, pues todo está conectado. Entonces, las cosas que me afectan a mí no solo me afectan a mí. O sea, yo tengo varios dolores de los cuales podría quizás hacer un negocio, pero afectarían a mi familia. Y entonces, no sé si eso lo tocan en el Wellness Lab, si lo tienen contemplado, cómo poder sobrepasar estos miedos, cómo prepararte o cuidarte de cierta manera para tampoco ser tan o estar tan expuesto. Esa es mi pregunta. Ok, Y gracias por hacer esto. sí, no, gracias. O sea, créeme que con tus palabras y también con tu lenguaje corporal nos estás dando mucho a todos aquí porque es un acto valiente que estás haciendo de entrada en este espacio seguro. Para no extenderme mucho, te diría, bueno, primero decirte no estás sola, ¿sabes? O sea, si algo yo he aprendido es que la persona que levanta la mano y dice yo traigo algo, es un acto de valentía, no nada más porque se está exponiendo, sino porque todas las demás personas quisiéramos decir lo mismo y no lo hacemos porque nos limita lo mismo que tú acabas de decir. Por otro lado, y esta es mi técnica de ser persona, es yo creo que la vulnerabilidad es un superpoder en el sentido de que para mí eso es lo que a mí más me ha sanado. El aprender a ser vulnerable, no siempre, no con todos, no decir todos los secretos, no exponer a todas las personas, pero sí no, no limitar una verdad que está latente y que necesita ser a veces expresada y a veces simplemente reconocida. Entonces, sin entrar a muchos detalles, yo te diría que esa energía que está ahí, casi como una olla express, ¿sabes? Tiene mucha fuerza. Son dos átomos de plutonio que van a explotar y van a tener mucha fuerza. Si te acompañas de las personas, si visualizas tu intención, si aprendes también a comunicar, a veces hay maneras de comunicar que avientan tu problema a otras personas, pero cuando tú te haces cargo de tu vulnerabilidad, tu familia, tu gente cercana, normalmente pueden reaccionar de maneras mucho más inesperadas de las que tú pensabas porque estás cuidando el no querer ir a afectar. Lo que estás queriendo no es sanar, lo que estás queriendo es reconsiderar, replantear. Entonces, es peligroso, no es inequívoco que no vaya a haber riesgos, que no vaya a haber roturas, que no vaya a haber dolores, como dices. Pero arriesgar un poco eso, en mi experiencia, no nada más te genera mucha fuerza, sino te quita mucho peso. Y al quitarte peso, estás más creativa, estás más enfocada, estás más suelta. Y eso siempre atrae ideas, personas, proyectos y cosas. Entonces, honro tu camino. Aquí estaremos para apoyar. Hay un taller en específico
te serviría mucho, que damos al principio, que se llama El viaje del héroe. Hay personas que lo han tomado conmigo. Y es justamente estos temas. Empezamos de menos a más, empezamos en un lugar seguro y poco a poco eso nos ayuda a florecer. Es un trabajo de toda la vida y, y es duro, pero también esa dureza es también, o sea, cómo uno quiere vivir, ¿sabes? Si la vida es dura, pues hay que entrarle desde lo duro, no nada más decir, híjole, me gustaría que fuera más fácil. Pues sí, pero también sería menos real y sería menos vital. Entonces también en esa, también hay el sentimiento de sentirse vivo, con todas las emociones que sentirse vivo trae. Entonces, bueno, te mando un fuerte abrazo y aquí estoy. Si en algún momento quieres platicar, cuentas conmigo. Te mando un abrazo. Gracias. Luis, adelante. El comentario de Mariana bueno, este, o sea, todos estamos todo el miedo, eh, Luis, te voy a apagar tu cámara porque se te está cortando. A ver si jala mejor el audio. ¿Podrías volver a empezar? sí, comentaba, el comentario de Mariana sí me tocó. ¿Se oye mejor, Víctor? Sí, se oye mejor. Ah, perfecto, perfecto. Nada más que recuerde que no estás sola, todos estamos en dolor, todos vivimos con miedo, todos vivimos con dudas, todos, absolutamente todos, a pesar de lo que veamos por fuera. El abrazar nuestro dolor, el aceptarlo, eh, nos va a llevar a conectar. O sea, en mi caso, el aceptar el dolor me llevó a conectar con gente que ya tenía cerca desde hace muchos años, más de 30 años, y jamás me imaginé que esta fuera la manera de conectar en otro nivel. O sea, nunca me imaginé que ellos estuvieran en el mismo nivel de pensamiento, a pesar de conocerlos durante muchos años. Sí me ha alejado de otras personas. O sea, definitivamente hay otras personas que no coinciden, no están en el momento. Hay que soltarlas. Ahí van a estar, ¿no? Eso no significa dejar de quererlos, pero sí va a marcar un antes y un después el aceptar tu dolor, trabajarlo. No hay necesidad de gritarlo, ¿no? Pero con compartir pequeños detalles vas a ir atrayendo a la gente indicada. Entonces, no hay mejor forma de transformación más que aceptar el dolor y entender qué es lo que te está diciendo. Entonces, el tema que te decía Víctor de vivir entre dos mundos no es que me sienta dividido, conecto dos mundos. O sea, en este momento ya puedo conectar el mundo empresarial con el espiritual. Entonces, me pongo a la orden para acompañar, para ser guía en todos aquellos que viven en el mundo espiritual, pero que no tienen la noción de cómo hacer un plan de trabajo, ¿no? Desarrollar un plan de trabajo. Entonces, en eso es en lo que me estoy especializando y en ayudar a las personas que están en el mundo material, en el mundo corporativo, que no encuentran su espiritualidad. Esos son los dos mundos que conecto. Me encanta tu proyecto, me encanta lo que están haciendo. Yo creo que estamos en el mismo camino y todos los que estamos aquí estamos en ese camino, descubrir la parte espiritual o desarrollar la parte del negocio, porque finalmente vivimos en un mundo material, hay que comer, hay que mantener familias y queremos viajar y queremos tener buenas experiencias, ¿no? Entonces hay que jugar los dos juegos, ¿no? Qué Gracias hermoso, nuevamente, Luis. Víctor, y gracias a todos. Qué hermoso, gracias. Gracias por levantar la mano para mandar esta vibra a Mariana, porque precisamente eso es algo que va más allá de cualquier proyecto, cualquier identidad que tenemos allá afuera. El vernos a los ojos, el tomarnos de las manos y el abrazarnos es lo más fundamental de nuestra humanidad. Y eso es lo que tú hiciste y eso es algo valiente, necesario y bueno, espero que cada vez suceda más en este y todos los espacios. Hablando de la espiritualidad. Eh, por ahí había escrito, agarré una frase de Gandhi, ¿no? Gandhi decía que aquellos que dicen que la espiritualidad está separada de la política, no saben nada de la espiritualidad, ¿no? Como diciendo, la espiritualidad también es hacer política y todos sabemos el movimiento enorme que hizo
Gandhi, ¿no? Y entonces lo que yo me puse a pensar es eso y dije, aquellos que dicen que la espiritualidad no tiene nada que ver con negocios, pues no saben nada de espiritualidad, porque la espiritualidad no es únicamente meditar, reflexionar o rezar, o sea, la espiritualidad también es hacer, ¿no? Y durante mucho tiempo nos hicieron creer que el mundo espiritual estaba de un lado y el de los negocios del otro, pero eso es precisamente el problema, separar dos dimensiones que en realidad están profundamente conectadas. Entonces, si los negocios han contribuido a moldear esa realidad injusta, desigual y muchas veces hasta destructiva, pues la manera más espiritual de transformar esa tendencia, pues es otra vez a través de las cosas que están causando esos temas, ¿no? Entonces, pues gracias por traer esta palabra a la mesa. A veces a mucha gente en los negocios es como, no, no, ya están muy hippies ustedes, ¿cómo vamos a hacer números y dinero espiritualmente? Pero justo, o sea, ese shock solamente muestra esa separación y desconexión de algo que no debe de ser así. Entonces, por ahí en los comentarios alguien hablaba de su Ikigai y justo, o sea, el conectar tu identidad con lo que haces es lo más espiritual que hay y lo que más el mundo necesita. Algo que el mundo necesite, que tú entregues, pues es una entrega espiritual. No hay otra palabra que ponerle. Así es que gracias por traer esa palabra a la mesa. Está muy buena la conversación. Gracias a todos por participar. Si alguien más quiere hacer algún comentario, sugerencia, pregunta. Muy bien. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Vamos a dar por terminada la sesión. Se va a quedar grabada. Les recuerdo que el programa empieza el 7 de octubre. Ahorita tenemos esta promoción de 5,000 pesos de descuento para los que se inscriban entre hoy y el 25 de septiembre, o sea, el próximo jueves. Y bueno, yo también estoy disponible si quieren platicar uno a uno. A mí me gusta conocer de cerca a la gente tanto antes como durante y después de cualquier espacio que yo abra. Entonces, si alguien quiere platicar conmigo, por favor, mándenme un correo y hacemos una llamada o nos cruzamos unos WhatsApps. Independientemente de eso, pues que sepan que cada uno de ustedes cuenta conmigo. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, que es lo más sagrado que hay y los exhorto a seguir explorando esos dolores porque son muy elocuentes y nos pueden llevar a lugares que nunca hemos soñado y que necesitamos seguir soñando. Les mando un fuerte abrazo, feliz tarde, gracias a todos y todas.